¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy con varios temas para hablar, bueno, con temas que tienen que ver con derechos humanos, con tributo a José Asunción Flores y también un concurso de oposición y méritos para el ingreso a la carrera diplomática y consular. Casi un noticiero, como decimos, Gloria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo para la audiencia también. Y el último tema realmente es muy interesante por todo lo que se ha dicho, la experiencia que se tiene, y es un lugar también apetecible para los jóvenes. Y entonces, cuanto más datos, información y transparencia se tenga, es mejor. Y no muy jóvenes. También. Sí, Sí, o sea, también. gente grande también puede ingresar, Sí. no es una cuestión de edad. Sí, cierto. Sencillamente tiene que tener título, tiene que estar formado. Tengo entendido que tiene un valor si habla idioma, el Sí. inglés, que es casi un idioma universal. Es un idioma universal, pero en nuestro caso nos exigen bastante. Estoy seguro que si hablas chino también te va a servir, Claro, ¿verdad? O sí. japonés u otros idiomas, porque son los países con los que Paraguay tiene relaciones. Bueno, Paraguay tiene relaciones con el mundo entero, de manera que es interesantísimo y es un mito que hay que derribar porque Sí. durante mucho tiempo se pensó que ingresar a la Academia Diplomática era solamente para los que estaban en política también, Gloria. Sí, justamente por eso. Es importante por las experiencias que se tuvieron, entonces el nivel de transparencia que se tenga es sumar lo que es la capacidad que tiene. Y sobre todo a mí me dijeron, o sea, vos que también tenés como que más cercanía a ese lugar, de que es exigente. Muy exigente. O sea, no es Y por fácil. supuesto, Paraguay tiene que exigir los mejores para que los represente en esta carrera en el mundo. Finalmente, Sí. Son nuestros la meta es representantes, llegar a los sí. embajadores, ¿verdad? Así es que Sí. un temazo para hablar hoy. Y como decíamos al inicio, vamos a estar hablando sobre los avances en políticas públicas en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de una sentencia que tiene que ver con el Instituto de Reeducación del Menor, que es una sentencia antigua, Gloria. Estamos hablando de un tema que sucedió entre los años 2000 y 2001. Estamos hablando más de 20 años y que, bueno, hoy estaremos hablando con autores principales que probablemente cuando esto sucedía estaban en el colegio, pero hoy les toca llevar adelante estos casos y nos estarán acompañando. Bueno, ¿Vos te acordás del 2000, verdad? Claro. Estabas en medio. Claro, me imagino. sí, sí, sí. Y un tema también no menor sobre el tema de educación, quiero meter algo del Instituto Nacional de Salud. Está en proceso de reconocimiento de aprobación por el ANEAES de la Maestría de Salud Pública, que es la primera en el país. Y sobre todo, porque para nosotros es importante la Maestría en Salud Pública dirigido para profesionales de la salud, no solamente para médicos. Se generan realmente líderes en salud y que son los que pueden tener tanto la parte administrativa. Ahí no es solamente, no es, digamos, como una especialización médica. Lo que se enseña en la Maestría de Salud Pública es cómo manejar un servicio, un hospital. Y para nosotros es importante porque es la respuesta que se puede dar en un lugar y sobre todo un tema de liderazgo. Así es que ANEAES, si lo llega a hacer, va a ser el primero en nuestro país que tenga ese reconocimiento y lo que significa para el Instituto Nacional de Salud, que es del Ministerio de Salud, tener este logro. Realmente un gran logro, así es que esperemos que salgan estos estudios. Así como también es muy bueno en nuestro rubro que existan periodistas especializados en salud pública, Sí. que existan comunicadores especializados en salud pública que puedan manejar, que tengan esa experiencia. Así como hablamos del último tema, es muy bueno tener diplomáticos Sí. formados que se hayan tomado el tiempo de estudiar también para representarnos en las diferentes representaciones diplomáticas que tiene el país. Así que tenemos temazo para hablar de Gloria. Sí. ¿Te parece si empezamos en instantes ya con el primer tema? Claro. Bueno, ya en instantes nos acompañan aquí nuestros invitados del Ministerio de Justicia y de varias direcciones generales y direcciones y también de la Dirección de Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor aquí en Tribuna. Ya volvemos.
El proyecto de apoyo al fortalecimiento del enfoque restaurativo en los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes del Paraguay busca fortalecer las capacidades profesionales e institucionales de gestión, atención y reinserción desde el enfoque restaurativo, en el marco del derecho positivo vigente, las leyes, tratados y convenios internacionales ratificados por el Paraguay. Así, mediante un trabajo participativo e interinstitucional liderado por el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Bueno, y como anunciamos al inicio de tribuna, hoy tenemos una mesa bastante amplia e interesante para hablar de los avances en políticas públicas en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal a partir de la sentencia del caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. Estamos hablando de un caso que sucedió entre los años 2000 y 2001, ocurridos en el entonces correccional de menores Panchito López, donde han fallecido 2 adolescentes y quedaron heridos muchos de ellos. ¿Cómo está este caso? ¿Qué está haciendo el Estado paraguayo en materia de cumplimiento de los derechos humanos? Es lo que nos convoca hoy en tribuna, y para eso agradecemos el tiempo, la presencia a la señora Mabel Colmán. Ella es directora general del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor, SENAI, del Ministerio de Justicia. Mabel, gracias por estar aquí. Hola César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, realmente un gusto es el nuestro. Luján Ruiz Díaz es directora de Asuntos Internacionales en materia de derechos humanos del Ministerio de Justicia. Luján, gracias por estar aquí. Muchas gracias, César, y también un saludo cordial a toda la audiencia. Y me acompaña también el doctor Rafael Escobar, él es director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Muy buenas tardes, estimado César. Un saludo también a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar presente y comentar un poco las distintas acciones que se vienen impulsando, ¿verdad?, a partir de la sentencia mencionada precedentemente. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema, pero hay tantos temas para hablar en materia de derechos humanos, en materia de avances, ¿verdad? Porque cada tanto escuchamos y duele cuando vemos también que Paraguay, por ejemplo, pierde una causa internacionalmente, ¿verdad? Sé que hay varios en agenda que podemos ir hablando, por supuesto, pero hoy nos convoca este tema, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros puntos resolutivos, dispuso que el Estado paraguayo debería brindar asistencia médica, psicológica y vocacional dispuestas a estas víctimas, a sus familiares. Inclusive estamos hablando de personas que hoy deberán tener más de 40 años. Estamos hablando de casos que sucedieron entre los años 2000 y 2001. De manera que, Rafael, la pregunta un poco es, empezando, ¿cuáles fueron las acciones impulsadas, en este caso por el Estado paraguayo a través del Ministerio de Justicia, para la localización de estas personas? Bueno, César, antes que nada, ¿verdad? Antes de responder... O hablar un poco de este caso también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Antes de responder, yo quisiera un poco repetir lo que habías mencionado. Efectivamente, ¿verdad? El Estado paraguayo, en el año 2004, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de sucesivos incendios ocurridos en el entonces correccional para menores Panchito López. A partir de esa sentencia, ¿verdad?, y a modo de poder cumplir los puntos resolutivos, ¿verdad?, dispuestos en la misma, entre ellos, ¿verdad?, el Paraguay, ¿verdad?, debía de impulsar políticas públicas en materia de justicia restaurativa. Asimismo, ¿verdad?, tenía que asistirle a internos y víctimas, ¿verdad?, en cuanto a atención médica, psicológica y asistencia vocacional. Es ahí donde el Ministerio de Justicia, ¿verdad?, a modo de dar cumplimiento a esos puntos resolutivos, ha iniciado, ¿verdad?, una serie de acciones a modo de poder dar cumplimiento a esos puntos. Entre las principales acciones que vamos a citar, ¿verdad?, justamente está la de poder ubicar
a estas personas. Como bien ya lo dijiste, hoy día estas personas tendrán ya más de 40 años. Con el correr del tiempo, ¿verdad? Las mismas han cambiado de domicilio, de número de teléfono. Como te imaginarás, ¿verdad? Emprendimos un trabajo de búsqueda y localización a estas personas para que desde el Ministerio de Justicia podamos articular esas asistencias con las instituciones responsables. Entonces, asimismo, ¿verdad? Se ha instalado un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que se puso a disposición de las víctimas a quienes pudimos ubicar. Tengo que ser sincero, por el correr del tiempo no pudimos ubicar a todas, ¿verdad? Hicimos una búsqueda, sin embargo fue infructuosa por el hecho de que muchas de ellas ya han cambiado de domicilio. Entre otras acciones, yo quisiera un poco mencionar también la publicación que recientemente hicimos en la página del Ministerio de Justicia, sí. en donde se puso a disposición de la ciudadanía en general un formulario el cual puede ser llenado por las personas interesadas, lógicamente víctimas y familiares, en donde ellos puedan solicitarnos a nosotros algún tipo de servicio, ¿verdad?, estipulado en la sentencia. ¿Por qué es tan importante para el Ministerio de Justicia, Luján, encontrar a estas personas? Sí, bueno, muchas gracias, César. En primer lugar, por lo que significa para nosotros la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la necesidad que nosotros tenemos como Estado de poder reparar las violaciones de derechos humanos de estas personas. Entonces, es por ello que para nosotros como institución es tan importante, por sobre todo lo que habían mencionado, los puntos resolutivos 12 y 13 de la sentencia, que hacen referencia a brindarles asistencia tanto psicológica como médica, como también la posibilidad de ser capacitados, la asistencia vocacional, que eso nosotros trabajamos también con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, lo que es la asistencia psicológica. Y nosotros como ministerio tenemos, por supuesto, que toda la predisposición y como Estado de poder cumplir con estos puntos resolutivos establecidos en la sentencia, pero como ya había mencionado el director general, por supuesto que tenemos, lo que pasa es que nos dificulta mucho poder encontrar a estas personas, si bien nosotros tenemos una base de datos que con el transcurrir de los años hemos armado, hemos construido, hemos elaborado, pero muchas de estas personas cambian de domicilio, cambian de número de teléfono, entonces nosotros necesitamos ubicarles a estas víctimas para poder brindarles esta asistencia que está dispuesta en la sentencia de la Corte. Justamente viendo un poco lo que fue el pasado, Mabel, ¿cómo está hoy la situación? ¿Cuántos centros educativos hay comparando un poco lo que fue? O sea, yo trabajaba en medios en esta época cuando sucedió esto y generalmente cuando hablábamos del Panchito López o otros lugares siempre hablábamos de hacinamiento y eran de esperar que sucedieran estas cosas, ¿verdad? Hoy, ¿cómo está la situación en cuanto a centros educativos en el país? Bueno, el Ministerio de Justicia desde aquella época, el año 2001, invirtió muchos esfuerzos para poder mejorar esta atención. Al día de hoy tenemos 8 centros educativos que se inició primero con el Centro Educativo de Itagua y luego fueron creándose los demás centros. Tenemos 7 centros de varones, que están 3 acá en Central y los demás por el interior. También tenemos un centro de adolescentes mujeres que está al lado del Buen Pastor, sobre choferes, que es el único del país, y en total tenemos 8. Y ha mejorado mucho la atención, no tenemos hacinamiento en ningún centro. Hasta el momento tenemos 146 adolescentes nada más en todo el país. Tenemos 6 adolescentes mujeres, entonces son pocos también los varones, y tenemos mucha capacidad de albergue. ¿Esto quiere decir que no hay hacinamiento? No hay hacinamiento. ¿El hecho de que sean pocos es porque son pocos los condenados o bueno, felizmente hay pocos infractores? Bueno, con el correr de los años se trabajó bastante en el tratamiento de estos adolescentes, entonces eso fue mejorando poco a poco la reincidencia.
Hoy por hoy podemos decir que ya no tenemos la reincidencia de hace años atrás. Al día de hoy, por ejemplo, por este año tenemos solo 22% de reincidencia, de reingresantes, perdón, que debemos entender que hay dos tipos de reingresantes. Uno que son reincidentes por la comisión de nuevos hechos punibles y otro por no cumplir medidas que otorgan los juzgados. En total 22% nada más, que es muy poco. Años anteriores teníamos mucho más. Y yo creo que ese tratamiento que están recibiendo, la atención integral que reciben dentro de los centros, hace que estos adolescentes den un trabajo más positivo y ya salgan y no estén retornando. Bueno, y justamente volviendo un poco al pasado, Rafael y Luján, ¿verdad? Paraguay fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso, ¿verdad? Que se hizo a partir de esta condena. ¿Qué se está haciendo para revertir este caso? Justamente, ¿verdad? Lo principal, ¿verdad? Lo principal es en trabajar políticas públicas, ¿verdad? En materia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Creo que la directora Mabel lo explicó bastante bien, ¿verdad? Digamos, el porcentaje de reingresantes, ¿verdad? La fecha es bajísimo. Y eso nos da pie, ¿verdad?, a pensar de que efectivamente están funcionando las políticas públicas, ¿verdad?, implementadas desde el Estado. Eso es lo principal, César. Ahora, por otro lado, ¿verdad?, a nivel Ministerio de Justicia, ya a nivel institución, ¿verdad?, se está apostando a la capacitación permanente de los agentes educadores, ¿verdad?, quienes finalmente son los que trabajan día a día con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Hoy día incluso contamos con un instituto superior penitenciario quienes se encargan de capacitar permanentemente a estos funcionarios para que no vuelva a ocurrir lo que ya sabemos. Lo que ya pasó. Lo que ya pasó. Justamente, Luján, ¿estos son los únicos casos o hay otros digamos, en la sentencia, en tema de conflictos con institutos penitenciarios? ¿Con adolescentes? Sí. No, esta es la única sentencia al Estado paraguayo, ¿verdad?, referente a adolescentes en conflicto con la ley penal. Sí, o sea, quiere decir, hablamos de un avance entonces en Paraguay. Por ¿verdad? supuesto, claro, si miramos el pasado, podemos ver todos los avances que el Estado ha realizado en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, con todas las políticas públicas. Entonces, podemos resaltar un avance realmente importante por parte del Estado. Justamente, Mabel, ¿cómo se logra esta reinserción social? O sea, estamos hablando de gente muy joven también, ¿verdad? Porque hay un límite de donde después ya van a penales para adultos, digamos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nuestros adolescentes son de 14 a 18 años, pero pueden quedarse en los centros educativos hasta los 22 años, es lo que establece el Código de Ejecución. Si tienen buena conducta, ese es un requisito para no pasarlos al sistema de adultos. Y la reinserción se logra y se trabaja desde el primer momento en que el adolescente ingresa a un centro educativo. Tenemos diferentes áreas de atención, diferentes profesionales, y cada trabajo de cada profesional está encaminado o dirigido a la reinserción social. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales que hacen el mantenimiento del vínculo con la familia, que es un aspecto muy importante para que el adolescente pueda lograr salir adelante. Sin su familia es muy difícil. También tenemos abogados que hacen el seguimiento de sus causas. Tenemos un área educativa y formativa laboral que les enseña algún oficio de mandos medios para que puedan salir y trabajar una vez que salen en libertad, darles esa oportunidad y esa herramienta para que puedan sostenerse, porque sabemos que la mayoría viene de una familia de escasos recursos. Entonces hay que darles esas herramientas. Entonces todas esas áreas que van trabajando con esa atención integral está dirigido a la reinserción social. Podemos hablar de que Panchito López fue como una especie de hito, o sea que una mala experiencia que a partir de allí sirvió como un norte para decir esto no se repite, y qué cambio significativo se dio a partir de eso. Totalmente, así mismo. De esos errores se aprendió
para poder avanzar. Y como decía el director, también un aspecto importante de la formación constante de nuestros funcionarios. Eso, por ejemplo, hoy por hoy, ver cómo eran antes los funcionarios que daban un tratamiento represivo a los chicos en esa época, hoy están dando un tratamiento educativo, porque ese es nuestro nuevo modelo de atención educativo. Esa es nuestra documentación madre ahora, y los funcionarios se están capacitando y están llevando a la práctica ese tratamiento educativo para los chicos. Bueno, de hecho que se habla hoy de un tema que ustedes están en esto, que es derechos humanos. O sea, hablamos de que probablemente no se hablaba tanto, no había como que tantas voces sonando, y eso también es una garantía, porque finalmente en derechos humanos, por más que sea una persona, un delincuente, una persona que no tuvo las mismas oportunidades que otros, tiene derechos. Totalmente, sí. Así mismo es, César. Por decirte, ¿verdad? El único derecho que lo tienen restringido es la libertad. La libertad. Bueno, me tocó estar estos días en Coronel Oviedo y jugando con las internas, ¿verdad? Llevamos deportes dentro del Plan Sumar y le puedo decir que no se sentía como una cárcel, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, eso también es un modelo nuevo. ¿Cómo funciona eso? Coronel Oviedo, o sea, donde estaban las chicas. Serafina Dávalos. Sí, Serafina Dávalos. Sí, ese es un régimen especial, es una penitenciaría exclusivamente para mujeres, donde se cuenta con programas, ¿verdad?, específicos para mujeres, ¿verdad? Es por eso que posiblemente notaste esa diferencia. Se trabaja con la familia, se trabaja en reinserción social. O sea, el Ministerio de Justicia cuenta con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, quienes permanentemente están trabajando con estas chicas, ¿verdad? Que como bien lo dijiste, tal vez no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros. Obviamente, cuando hablamos de adolescentes, de jóvenes, son mucho más vulnerables, y digamos que ese hogar o ese instituto, lo ideal es que les forme, ¿verdad? Que si tuvieron, digamos, dificultades o si no tuvieron buenas experiencias en sus hogares, digamos que esa temporada también pueda servirles como para reeducarlos. Por eso hablamos de una reeducación. Así mismo, reeducarlos es lo principal, y para eso es importante toda esa atención que te comentaba, incluso la atención espiritual, que les ayuda bastante, sobre todo porque nuestros chicos son en un 90% adictos. Cuando ingresan en muy mal estado, entonces se trabaja siempre cómo ver el problema de cada uno en forma individual. Tenemos un plan individual para cada adolescente, porque cada adolescente es un mundo diferente, viene por una problemática distinta, cayó en la delincuencia. Entonces ahí es donde trabajamos con ellos desde todas las áreas que te comentaba, para poder ver y llegar a un buen objetivo con el adolescente, porque a no todos les funciona el mismo tratamiento. Bueno, realmente un tema interesante para seguir hablando. Para ir cerrando, me gustaría recordarle a la audiencia, a familiares, amigos, si saben que están por ahí algunos de los, digamos, de las víctimas de estos sucesos del año 2000 y 2001 de Panchito López. ¿Cuáles son los medios para que la gente se ponga en contacto con ustedes? Sí, justamente eso, César, quería volver a resaltar y comentarle también a la audiencia que las personas o las víctimas, los familiares, pueden acercarse inclusive hasta la sede de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Nosotros estamos ahí, Brasil 1022, casi Teniente Fariña. También está habilitado un correo electrónico que es el de Asuntos Internacionales. También nosotros tenemos hemos realizado una comunicación, hemos lanzado un comunicado donde también ellos pueden acceder a un formulario en internet y también pueden dejar ahí sus datos y nosotros comunicarnos con ellos. Entonces, para nosotros es muy importante como Ministerio y como Estado poder llegar a ellos y también poder ofrecerles esos servicios, tanto médicos, psicológicos como vocacional, y también poder articular con las instituciones competentes. Así es que muchísimas gracias, César, por el espacio, porque para nosotros realmente es muy importante.
Bueno, para nosotros también, así que agradecemos el tiempo, la presencia, a Mabel, a Rafael, a Luján, gracias, realmente qué bueno saber esto, ¿verdad? Porque no siempre se habla, ¿verdad? No siempre queremos hablar de estas personas menos favorecidas, de estas personas que a lo mejor no tuvieron nuestras mismas oportunidades, cayeron en la delincuencia o vienen de familias conflictivas, que generalmente es lo que pasa, ¿verdad, Mabel? Sí, así mismo. Vienen de diferentes carencias, Sí. de familia, de educación, están en situación de calle totalmente. Entonces el Ministerio de Justicia en los centros les ofrece todo eso que hace falta a través de una buena alimentación, una buena educación, tienen una escuela adentro, también tienen la atención médica, psiquiátrica, para lo que te contaba, el problema de la adicción. Tenemos también áreas deportivas donde ellos pueden estar con sus compañeros. No es como un penal de mayores. Es muy diferente, no tenemos muros, tenemos vallados perimetrales, entonces es mucho más agradable para los chicos la estancia ahí mientras están en su privación de libertad. Tratamos de darle lo mejor posible para ofrecerles herramientas para una vida en libertad. Bueno, muchísimas gracias realmente, muchísimas gracias Rafael, Luján, Mabel, así es que esperemos tenerlos nuevamente aquí cuando tengamos más novedades sobre este caso que, como decíamos, tiene que ver con un caso que llevó a Paraguay a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En instantes estamos hablando de nuestros otros temas. Gloria estará hablando con representantes de la Secretaría de Cultura y más adelante de la Academia Diplomática y Consular. Ya volvemos.